Muy bien. Pues en la sesión de hoy quisiera que revisáramos un pequeño problemita acerca de ciclos combinados. Este programa me gustó porque incluye pues un poquito de todo, el ciclo ranking, el ciclo Brighton real, el ciclo ranking, las tablas de vapor, el uso de toda esta información. Entonces creo que es un problema bastante completo. Y bueno, vámonos directos ya al problema. Nos dice que tenemos una planta de generación de energía combinada, gas-vapor, es decir, tenemos un ciclo Brighton y un ciclo Rankine trabajando juntos, que trabaja de la siguiente manera. En la turbina de gas, los rendimientos isoentrópicos o isentrópicos, como le quieran decir, tanto en el compresor como en la turbina son de 0,85. ¿Qué es esto? Lo que nos están dando es la eficiencia. Ajá, la eficiencia del compresor y de la turbina de gas, ajá, que nos van a servir para determinar la diferencia entre los datos reales y los datos isentrópicos. Recuerden que muchas veces hacemos el análisis como si el sistema fuera un sistema ideal y luego tenemos que hacer algunas correcciones para ver el sistema real, ¿no? Nos dicen que, bueno, el ciclo pues tiene varios puntos. Ahorita vamos a ver un diagrama del ciclo. Y dice, la relación de compresión es de 14. Recordemos que en el ciclo, bueno, en ambos ciclos, tanto en el ciclo de vapor como en el ciclo de gas, tenemos una presión máxima y una presión mínima. Esta presión máxima, bueno, la relación entre estas dos presiones es a lo que se refieren con la relación de presiones, y esta vale 14. La entrada de aire al compresor está a 300 Kelvin, una presión de 0,1 megapascales. La masa que circula de gas es de 16 kilogramos por segundo, y, o sea, es el flujo másico de gas. Nótese que este es de gas. Nosotros vamos a tener que analizar para el de vapor, que posteriormente se calienta la cámara de combustión hasta alcanzar una temperatura de 1450 Kelvin. Los gases productos de la combustión van a dar a la turbina de gas, que se emplean, y más bien, los gases productos de la combustión y la salida de la turbina, o sea, ya que salieron de la turbina, se utilizan para calentar una masa de vapor. Aquí es donde se combina el ciclo. Recordemos que nosotros tenemos nuestro ciclo de gas. Saliendo de la turbina de gas, normalmente se emitiría ese aire al ambiente, o se regresaría en el ciclo por un sistema de intercambio de calor. Pero aquí lo que se usa es un intercambiador de calor para que ese gas caliente que está saliendo de la turbina se utilice para generar vapor. Entonces, por eso pasa para calentar una masa de vapor hasta 8 megapascales y una temperatura de 450 grados Celsius. En el intercambiador de calor, los gases de la combustión salen del intercambiador a 440 Kelvin. ¿Ok? El vapor que sale de la turbina de vapor se condensa a 20 kilopascales. Ajá, entonces me están dando ahí una presión, que es la presión del condensador, perdón. Si los rendimientos isentrópicos de la turbina de vapor son de 0,9 y 0,85 para la bomba. Recordemos que en el ciclo de vapor nosotros tenemos dos elementos que generan trabajo o que consumen trabajo, que son la bomba y la turbina. Perdón, ajá, sí, la bomba y la turbina. Entonces, para estos dos, nosotros tenemos que ver las eficiencias que nos van a decir qué tanto sale el ideal del real. Ajá. Entonces me están diciendo, mira, la turbina tiene una eficiencia muy alta, entonces es más o menos su comportamiento ideal y real, pues es de 0,9 su competencia, mientras que la de la bomba es de 0,85. Ok, entonces vamos a resolver este problema. Para este problema me piden un montón de cosas. Me dicen determinar los diagramas de temperatura contra entropía, que esto lo voy a dejar hasta el final. Nos piden el flujo másico, el trabajo de vapor, porque les decía, nos dan el flujo, pero de gas, no nos dan el de vapor. Esto nos están pidiendo que lo calculemos. Nos dan el trabajo del ciclo, la potencia del ciclo de gas, la potencia del ciclo de vapor, la potencia del ciclo combinado, la eficiencia del ciclo de gas, la eficiencia del ciclo de vapor y la eficiencia del ciclo combinado, ¿no? Entonces, todas las potencias, todas las eficiencias y el flujo másico de vapor y el diagrama, ¿no? Entonces, pues vamos a desarrollar este problema. Para este tipo de problemas, bueno, lo primero es que necesitamos un diagrama que nos pueda guiar para saber, pues,
en qué punto estamos y qué datos tenemos en cada punto, ¿no? Entonces voy a poner un diagrama que vamos a estar al que vamos a estar regresando continuamente, que es este. Ujú. Déjenlo ampliar un poquito porque se ve muy chiquitín. Ahí está. Entonces lo que les decía, tenemos el ciclo, la parte superior está el ciclo de gas, el ciclo Brighton, ajá, donde pues nuestro gas entra a un compresor, ajá, en el compresor pues lo que ya sabemos, subimos la presión, luego entra una cámara de combustión donde se le ingresa calor, entra calor al ciclo y algo bien importante, en este ciclo combinado, este punto es el único punto donde va a ingresar calor al ciclo, ajá, es el único punto. Entonces, este es el único calor de entrada. Luego, ese gas que sale de la cámara de combustión entra a la turbina, donde realiza una expansión y en esa expansión mueve la turbina de gas. De la turbina de gas normalmente se emitiría al ambiente, pero aquí no, aquí pasa por un intercambiador de calor que sería entre el punto 4 y 5, ese intercambiador de calor donde ayuda a generar vapor. Parte de ese gas pues, va a salir al ambiente, parte a una nueva temperatura, que sería en el punto 5, o más bien todo ese gas va a salir al ambiente, pero parte de su calor se va a ir hacia el vapor, entre el punto 7 y 8. Ahora, por otro lado, en el punto 8 pues tenemos vapor a alta temperatura, ajá, y a alta presión. Este vapor entra a la turbina, donde al expandirse genera movimiento y genera trabajo. Luego ya que ese vapor que sale de la turbina pasa a través de un condensador, donde emite calor hacia el ambiente. Finalmente regresa a una bomba. Bueno, aquí ya saldría del condensador, sale agua saturada, y esa agua saturada pues pasa a la bomba para volver a regresar al generador de vapor. Entonces, puntos clave. Nosotros tenemos el calor que está saliendo del ciclo Brighton, es el calor que está ingresando al ciclo Rankine. Es el calor que se pierde del ciclo de vapor, es el calor que se gana en el ciclo, perdón, el calor que se pierde en el ciclo de gas es el calor que se gana en el ciclo de vapor. ¿Ok? Solo tenemos una entrada de calor, por lo tanto, y solo tenemos, bueno, tenemos una salida, que sería la salida del ciclo de vapor. Tenemos dos turbinas, un compresor y una bomba. Entonces, pues vamos a proceder. Para esto tenemos que obtener, como ya sabemos, casi en todos estos ciclos siempre trabajamos, pues tenemos que obtener la información punto a punto. La información del estado 1, información del estado 2, 3, 4, 5 y así nos vamos, ¿no? Hasta que desarrollemos todo el ciclo. Entonces, nótese que no aparece aquí, no se ve. Bueno, ahorita vamos a ver. Mejor no adelanto, ¿no? Entonces, vamos a empezar, pues por lo obvio, ¿no? Vamos a empezar con el ciclo Brighton. Entonces, arrancamos con el ciclo Brighton. Brighton. Ok, para este necesitamos, aquí tenemos el estado 1. Para el estado 1, sabemos, ¿qué sabemos? Bueno, nos están dando como información en el problema la temperatura 1, la presión 1, ¿estamos de acuerdo? Y la relación de presiones. Ahorita vamos a ver cómo nos sirve la relación de presiones. Entonces, pues vamos a poner los datos que sabemos. Tenemos la temperatura 1 y la relación de presiones. Ok, ¿para qué nos sirve la relación de presiones? Recordemos que en estos ciclos tenemos una presión máxima y una presión mínima. Entonces, de la relación de presiones podemos, o utilizando la relación de presiones, podemos obtener la presión del estado 2. ¿Por qué? Nosotros sabemos que la relación de presiones se define como la presión más alta, que sea la presión 2 o la presión 3 para el ciclo Brighton, entre la presión 1 o la presión 4. Si esta relación de presiones vale 14, entonces eso quiere decir, de aquí podemos despejar, que la presión 2 debe ser igual a 14 veces la presión 1. Y como la presión 1 ya no la habían dado, bueno, ya sabemos que son los 100 kilopascales, pues sería 100 por 14, es una operación bastante directa, y nos dan 1400 kilopascales, ¿ok? Entonces, ya tenemos la presión 2. Ahora, ¿qué sigue? Bueno, lo ideal sería obtener la temperatura 2. Pero ¿cómo vamos a obtener la temperatura 2? Este no es un proceso directo. ¿Por qué? Porque recordemos, o sea, nosotros podríamos pensar, claro, si esto fue un ciclo ideal, diríamos, bueno, con la presión
1 y la temperatura 1, yo puedo obtener la entropía 1 y con la entropía 1 obtendría la entropía 2. Eso sería para un ciclo ideal, pero no es ideal. Ajá. No es un proceso isentrópico. Entonces, ¿qué necesito? Pues necesito utilizar la eficiencia. Ujú. La eficiencia, pero aquí la eficiencia del compresor. Nosotros sabemos que la eficiencia del compresor está dada como el trabajo que genera el compresor ideal, y pongo la S porque sería un trabajo de un compresor isentrópico, entre el trabajo del compresor real. Ujú. Entonces, de aquí, entonces, pues con esta competencia de compresores, ¿cómo obtenemos el trabajo? Recordemos que el trabajo lo podemos definir como una diferencia de entalpías, ajá, para un compresor. Entonces tendríamos la diferencia de entalpías para el compresor ideal entre la diferencia de entalpías para el compresor real. Recuerden que puede ser H1 menos H2S o H2S menos H1. Como los dos están invertidos, no hay ningún problema. Ahora, nosotros recordamos que por tratarse de un gas, ajá, de aire, podemos escribir las entalpías como el Cp por la temperatura. Entonces, pues tenemos que en realidad es una competencia de temperaturas. Y de esta competencia de temperaturas, aquí podríamos despejar T2. El problema es que para que yo conozco T1, T1 es la misma para los dos. El problema es T2, ajá, pero para poder obtener T2 necesita conocer T2S. T2S es la temperatura 2 si el proceso fuera ideal y si el proceso fuera isentrópico y por lo tanto adiabático y por lo tanto isentrópico. Entonces, ¿de dónde voy a sacar eso? Justo de su definición. T2S es una temperatura es la temperatura, el cambio de temperatura que tendría de 1 hasta 2, bueno, o sea, sería la temperatura 2 si el proceso fuera isentrópico. Entonces debe cumplir con las relaciones adiabáticas y puedo establecer mis relaciones adiabáticas de esta forma, para temperatura y presión. De ahí yo puedo despejar la temperatura 2S, ajá. Nada más recordemos que gamma es el índice adiabático que se define como capacidad calorífica. ¿Qué le voy a poner? Gamma es el Cp entre el Cv, y por tratarse de aire es algo que puedo consultar en cualquier tabla, las tablas de aire. Entonces yo puedo decir, pues la temperatura 2S, o sea, la temperatura 2 isentrópica, pues se obtiene resolviendo esta pequeña fórmula. Nada más vale la pena que recordemos que de las tablas de aire podemos obtener el Cp y el Cv, y de esos dos, por tratarse de aire, les decía, este está dado como 1.4. ¿Ok? Entonces de ahí, pues ya directo, ¿no? Ya podemos escribir la temperatura 2. Ajá. Pero sería la temperatura 2 isentrópica, que es de 637.65 Kelvin. Ahora, con esta temperatura 2 y con la eficiencia que escribimos aquí arriba, ajá, de aquí puedo despejar que la temperatura 2 real, ¿sí? Una es la temperatura 2 isentrópica, o podríamos decirle teórica, y la otra es la real. Para esto era para lo que necesitábamos la eficiencia. Entonces decimos, bueno, si yo despejo de aquella ecuación la temperatura 2 real, pues me queda así, donde sería la temperatura 2 teórica, vamos a decirle teórica o isentrópica, menos la temperatura 1, o sea, es la diferencia de temperaturas entre la eficiencia del compresor más la temperatura 1. Ajá, nada más ahí pues la temperatura 1 ya la sabemos, ajá, ya nos la habían dado, la temperatura 2 isentrópica ya la calculamos y la eficiencia ya me la habían dado. Entonces de ahí directamente podemos hacer nada más una sustitución y obtenemos que la temperatura 2 debe de ser de 697.24 Kelvin. Ahora, naturalmente, la temperatura 2 la real es más alta que la teórica. Esto es por la forma en que se comporta el compresor, la diferencia entre un compresor real y un compresor isentrópico. Y de aquí ya nosotros ya tendríamos todos los datos importantes del estado 2, que es la temperatura y la presión. Ajá. Ya tenemos la presión que habíamos calculado antes de los 1400 kilopascales y la temperatura 2 en Kelvin. Ahora, tenemos que irnos al estado 3. Del estado 3 que sabemos, bueno, el estado 3, me voy a regresar tantito,
es a la entrada de la turbina y a la salida de la cámara de combustión. Lo que podemos observar y sabemos del ciclo es que dentro de la cámara de combustión se introduce calor, pero el proceso es a presión constante. Entonces, este proceso de 2 a 3 se puede hacer a presión constante o se debe hacer a presión constante. Por lo tanto, podemos decir que la presión 2 y la presión 3 es la misma. Y, ajá, la cámara de combustión alcanza una temperatura de 1450 Kelvin. Esa es la temperatura que tengo antes de entrar a la turbina. Entonces de ahí yo ya puedo decir, pues mira, ya tienes entonces toda la información del estado 3. Para el estado 3 entonces tengo la misma presión que el estado 2, los 1400 kilopascales, y la temperatura que sale con la que sale de la cámara de combustión, 1450. Ahora, yo necesito determinar la eficiencia. Más bien, yo necesito el estado 4, ya me estoy adelantando. Necesito el estado 4. Para el estado 4 puedo utilizar la misma técnica que utilicé el estado 3. ¿Por qué? Recordemos que el estado 4 es a la salida de la turbina de gas. Pero la turbina de gas es una turbina real, entonces debe tener una cierta eficiencia, debe tener ciertas pérdidas, no tiene un comportamiento, no es una turbina isentrópica. Entonces yo puedo decir, claro, la turbina de gas va a estar dado como el trabajo que hace la turbina de gas entre el trabajo que hace la turbina de gas isentrópica, o la ideal. Entonces, recordemos que los trabajos los puedo obtener, bueno, aquí son trabajos específicos, recordemos que es trabajo específico. El trabajo específico lo puedo obtener como la diferencia de entalpías. Ajá. Las puse al revés, o sea, puse H4 menos H3, nada más por comodidad, pero en realidad están ahí invertidas, ¿no? Si invierten las dos no pasa nada. Y las entalpías, por tratarse de un gas, se pueden escribir como el Cp por la temperatura, entonces me queda de esta forma. Ajá. Y de aquí, bueno, pues es muy directo, ¿no? Nosotros ya tenemos, conocemos, a ver, de aquí, conocemos la temperatura 3 y conocemos la eficiencia. Entonces tenemos que obtener, de aquí podemos obtener la T4. El problema es que para obtener T4 necesitamos T4 teórica. Pues no hay problema, podemos utilizar porque la misma técnica que usamos hace rato. Recordemos que la T4 teórica es suponiendo que la turbina fuera isentrópica. Y si la turbina es isentrópica, entonces yo podría plantear las relaciones isentrópicas que ya hemos manejado de esta forma, entre T3 y T4, y de ahí directamente resolver para T4. ¿Por qué? Porque yo ya conozco la presión 3 y aunque no lo creamos, ya conocemos la presión 4. ¿Por qué? Porque la presión 4 es a la salida de la turbina. Recordemos que el ciclo, habíamos dicho que existe, que siempre tengo una presión máxima y una presión mínima. Entonces aquí, yo en teoría lo que podríamos suponer es que la presión 4 y la presión 1 son la misma. La relación de presiones que existe entre 1 y 2 es la misma relación de presiones que existe entre 3 y 4. Para eso teníamos la relación de presiones y de hecho ya lo habíamos escrito. Aquí lo habíamos puesto. Entonces, yo puedo reescribir esa ecuación. La puedo escribir de esta forma. Y recordemos, P3 entre P4 es 14, porque es esa es la relación de presiones. Entonces, de ahí pues ya podemos obtener que T4 teórica, T4, nada más vale la pena que recordemos, es teórica. La teórica es de 682.186 Kelvin. Con esta T4 teórica y con la eficiencia de la turbina, utilizando esta ecuación de eficiencia de la turbina de gas, podemos obtener la temperatura, podemos despejar la temperatura real de la turbina, a la salida de la turbina. Nada más aquí vale la pena que pongamos que es la turbina de gas. Y pues esta nada más se sustituyendo, nosotros ya conocemos T3, ya conocemos T4S, pues, y ya conocemos la eficiencia de la turbina, entonces ya de aquí, de aquí pues podemos saber que la temperatura real a la salida de la turbina de gas es de 797
punto 95 Kelvin, ¿no? Muy bien, ahora ya tenemos la información del estado 4. De hecho, vamos a escribirla. ¿Qué sabemos del estado 4? Del estado 4 nosotros tenemos la presión, que son los 100 kilopascales, y la temperatura 4. ¿Por qué sabemos que son 100 kilopascales? Porque es la misma presión que en el estado 1. Ajá. Y pues dice que se tiene que cumplir la relación de presiones, entonces ahí no hay ningún problema. Luego, tenemos que irnos hacia el estado 5. A ver, veamos dónde es el estado 5. El estado 5 es a la salida del intercambiador de calor, ¿ok? Entonces vamos a ver qué pasa a la salida del intercambiador de calor. Pensemos tantito. Ahí lo que está sucediendo es que el gas se está enfriando, ¿no? Eh, y está transmitiendo su calor al vapor. Entonces, dice, los gases de la combustión salen del intercambiador a 440 Kelvin. Esto ya es a la salida del intercambiador. Entonces, aquí ya me están hablando del estado 5. Entonces, este es muy directo. ¿Por qué? Porque la presión 4 y la presión 5, recuerden que en el intercambiador de calor sucede un proceso a presión constante. Entonces, para la presión 4 y la presión 5 son iguales, pero la temperatura 4 y la temperatura 5 son diferentes. La temperatura 5 son los 440 Kelvin que me está dando el problema. Entonces, pues ya de ahí ya tengo la información del estado 5. Ahora, ya aquí tenemos toda la información del ciclo de gas. Entonces, con esa información del ciclo, ya tenemos temperatura 1, temperatura 2, temperatura 3, temperatura 4, que es lo importante. Sabemos el flujo másico y de tablas de vapor podemos obtener de tabla de gas, de tablas de aire, podemos obtener su CP y podemos obtener sus entalpías, ¿no? Entonces, pues se antoja fácil calcular la potencia generada en el ciclo de gas y para esto tenemos que obtener primero la potencia del compresor, pero esta ya es la potencia real del compresor. Entonces, la potencia del compresor va a estar dada como el flujo másico por el CP por la diferencia de temperaturas, ¿no? Nuestro flujo másico ya no lo dieron, nos lo están dando aquí arriba, voy a regresarme tanto, que son 16 kilogramos por segundo. El CP lo puedo obtener de tablas, de tablas de aire, no hay ningún problema. Y entonces nada más haría la sustitución de las temperaturas. Temperatura 1 ya la conozco, temperatura 2 ya la resolvimos. Justo para eso obtuvimos todos los datos de los primeros estados. Y ya tengo que el trabajo realizado por el compresor o sobre el compresor es de 6,381 kilowatts. Vale la pena que recalquemos, este es el trabajo que nosotros tenemos que suministrar al compresor. ¿De dónde va a venir ese trabajo? Pues de la turbina. Pues recuerden que la turbina de gas, la turbina para el ciclo Brighton, tiene una conexión entre su compresor y su turbina. Técnicamente son el mismo, están conectadas, entonces de ahí viene. Entonces yo puedo decir, bueno, la turbina de gas, pues puede usar la mismita fórmula, nada más que ahora sería entre T3 y T4, y de ahí obtengo que me da 10,484 kilowatts. Ahora, ¿cuánto va a ser el trabajo total del ciclo de gas? Pues el trabajo del ciclo de gas va a estar dado como la resta de estos dos, porque lo que les decía, el trabajo que genera la turbina de gas, parte de ese trabajo se va a utilizar para el compresor y parte de ese trabajo pues es trabajo del ciclo, es trabajo útil. Entonces, pues nada más hacemos esta resta, la resta de estos dos, y me queda que el trabajo del ciclo de gas, mejor dicho, la potencia, ¿no? La potencia del ciclo obtenida del ciclo de gas son 4,102, estos son kilowatts. Vamos a ponerle watts. Ok, y entonces ya tendría el trabajo que hizo el ciclo de gas. Ahora necesitamos saber cuánto calor se suministró, porque yo quiero la eficiencia. Recuerden que a mí me pedían el trabajo y me pedían la eficiencia. Entonces necesito la eficiencia, pero para poder calcular la eficiencia necesito cuánto calor se suministró. Recuerden que el calor que se suministra es el que sucede en la cámara de combustión entre el estado 3 y el estado 2. ¿Ok? Entonces, por tratarse de un ciclo de gas, ese calor puede estar dado, bueno, con la diferencia de entalpías o con el CP y la diferencia de temperaturas. Entonces digo, el calor que entra al ciclo de gas es el flujo másico que yo ya tengo, ya nos lo dieron para el ciclo de gas,
por el CP que nosotros podemos obtener de cualquier tabla de aire y la diferencia de temperaturas. Entonces de ahí ya tenemos que el calor suministrado al ciclo es de 120,092 kilowatts. Ahora, note que cuánto calor estamos suministrando y cuánto calor estamos usando. O sea, es una diferencia bastante grande. Y también valdría la pena de una vez obtener el calor que sale del ciclo de gas. Ajá. Entonces, el calor que sale del ciclo de gas, eh, 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 para el calor que sale del ciclo de gas, necesitamos únicamente, les dice, para el calor que sale del ciclo de gas, lo único que necesitamos, a ver, podemos utilizar la misma fórmula. No, es que, a ver, denme un segundo. Este está mal, no son 120,000, son 12,000. Sentí que era demasiado, ¿no? Tuve que revisar las notas. Ok, sí, está altísimo, estaba elevadísimo, ¿no? Era una cosa bestial ahí. Sí, casi 10 veces. Bueno, no importa. Para el calor que sale del ciclo de gas podemos utilizar la misma técnica, pero esta sería entre el estado. Recordemos que el calor perdido entre el ciclo de gas es entre el estado 4 y el estado 5. Justo por eso necesitamos el estado 5. Ajá. Em, entonces, nosotros podemos decir, bueno, el calor intercambiado a la salida o el calor perdido del ciclo de gas sería el flujo másico por el CP por la diferencia de temperaturas entre T4 y T5. De ahí, pues es muy directo, ya tenemos la información de T4, tenemos la información de T5 y pues ya nos queda que el ciclo de gas pierde 5,740 kilowatts. Ahora, vale la pena hacer una observación, y es que este calor no es calor perdido. Este calor va a ser el calor que entra al ciclo de vapor. Eso es clave, ¿ok? Entonces recordemos, este calor que sale del ciclo de gas es el calor que entra en el ciclo de vapor. Nada más se le invertiría el signo para el ciclo de vapor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahora ya nos tenemos que ir al ciclo de vapor. Para el ciclo de vapor, lo primero que tenemos que calcular, pues sería bueno, antes de que nos vayamos al ciclo, ya me estoy yendo al ciclo de vapor. Antes de que nos vayamos al ciclo de vapor, vamos a determinar la eficiencia del ciclo de gas. La eficiencia del ciclo de gas, recordemos que es el trabajo neto o el trabajo total, que sería este trabajo, los 4,102, entre el calor suministrado. Entonces podemos decir, la eficiencia del ciclo de gas es el trabajo obtenido del ciclo de gas, ya restado el que se utilizó para el compresor, entre el calor que se introdujo al ciclo de gas, y esto me da 0,339, ¿no? Entonces esta es la eficiencia del ciclo de gas. Ahora, ¿hacia dónde vamos a ir? Ya tenemos los datos del ciclo de gas, ahora tenemos que ver los datos del ciclo de vapor. Vamos a arrancar con el punto 8. ¿Por qué con el punto 8? Porque dice, ya tenemos parte de la información, dice el vapor, el vapor de la turbina, bla, 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 se condensa a 20 kilopascales, ¿no? Pero aquí me están diciendo que los gases producidos de la combustión se emplean para calentar una masa de vapor a 8 megapascales. Esta es la presión que voy a tener a la salida de mi intercambiador de calor o de mi generador de vapor, y una temperatura de 450 Celsius. Eso lo tenemos que cambiar a Kelvin, pero esos entonces serían los datos, de mi punto 8, que son a la salida, bueno, el vapor de salida del intercambiador de calor en este generador de vapor. Recuerden que el calor que entra, que se suministra, o que es más bien el calor que sale del ciclo de gas es el calor que se suministra al ciclo de vapor. Entonces ya tendría los datos del punto 8, ¿ok? Entonces, ahora sí, vamos a escribirlos. Nosotros tenemos que en el punto 8 tenemos la temperatura ya convertida a Kelvin, 723,15 más o menos. Ahí faltan unas decimales, pero creo que por la magnitud de esto no hace falta que no van a cambiar mucho. Con esto, y aquí nosotros tenemos que ir a nuestras tablas de vapor. ¿Por qué? Para el ciclo de gas no hay problema si observaron, todo lo manejamos en términos de la temperatura. Lo único que necesitaba era temperaturas y presiones todo el tiempo.
Si acaso, pues ahí por ahí teníamos que ir a ver los CP, las capacidades caloríficas, pero nada más. Pero para el ciclo de gas no hace falta no es suficiente con la temperatura, necesitamos más. Entonces, por eso aquí necesitamos acudir a nuestras tablas de vapor para obtener otros datos. De primera mano, lo primero que vamos a necesitar son entalpías y entropías. Las entalpías y entropías las vamos a tener que estar buscando todo el tiempo. Entonces, perdón, a partir recuerden que yo puedo obtener toda la información de una sustancia o toda la información de un cierto estado termodinámico si yo conozco sus dos variables intensivas independientes. Ajá. O bueno, más que dos variables, dos propiedades intensivas independientes. Aquí conozco la temperatura y la presión y puedo suponer que a 723 Kelvin y 8000 kilopascales voy a tener vapor sobrecalentado. Ajá. Entonces la temperatura y la presión van a ser independientes en el punto 8. De ahí yo puedo, pues con las tablas de vapor, obtener su entalpía y su entropía, específicos, obviamente. Luego, ¿por qué me van a servir estos datos? Bueno, porque a partir de estos yo voy a poder calcular trabajo y eficiencias. Lo primero que tengo que calcular, pues sería, para que yo pueda calcular esos trabajos y esas eficiencias, tengo que calcular la información del estado 9. Que el estado 8, recuerden que es a la entrada de la turbina, salida del intercambiador de calor, y el estado 9 es a la salida de la turbina. ¿Cómo voy a hacer esto? Ah, pues puedo utilizar una técnica que ya hemos usado repetidas veces. La turbina de vapor tiene una cierta eficiencia. Entonces, a través de la eficiencia de la turbina de vapor, comparada con la eficiencia de la turbina de vapor ideal, ajá, yo puedo obtener los datos reales, ¿no? O sea, los datos teóricos contra los datos reales. De aquí, pues yo sé que esos trabajos específicos, no sé, esos son trabajos específicos, lo puedo poner en términos de la potencia, términos del trabajo, en términos del trabajo específico. Aquí lo estoy haciendo en términos del trabajo específico. Y de aquí yo puedo decir, ah, bueno, entonces, esto se da como una diferencia de entalpías. Yo ya conozco la entalpía 8, justo para eso se pueden utilizar las tablas de vapor del estado 8, pero yo ya conozco la eficiencia. Me están diciendo que la eficiencia de la turbina de vapor, si recuerdan, el problema era de 0.9. Entonces, ¿qué necesito ahora? La entalpía ideal. Ajá. Entonces, necesito esta entalpía teórica, que es para un caso isentrópico, y con esa ya puedo calcular la entalpía real. Ajá. Entonces, pregunta, para obtener esa entalpía isentrópica, yo necesitaría dos datos, ajá, del estado 9. Del estado 9, ¿qué sabemos? El estado 9 es a la salida de la turbina, es este punto. De ahí, ¿qué sabemos? Bueno, número uno, sabemos la presión, porque aquí me lo están diciendo. El vapor que sale de la turbina de vapor se condensa a 20 kilopascales. Quiere decir que el condensador trabaja a 20 kilopascales. Por lo tanto, la presión del estado 9 debe ser 20 kilopascales. Entonces, eso es lo primero que sabemos, ¿no? La presión en el estado 9. Ahí está. ¿Qué más sabemos? Bueno, nosotros sabemos que la entalpía 9S es la entalpía que se tendría si el sistema fuera ideal, es decir, la turbina fuera isentrópica. Y si la turbina es isentrópica, vamos a suponer, si esa turbina fuera isentrópica, entonces tiene que cumplir que la entropía 9S tiene que ser igual a la entropía 8. Entonces de ahí digo, ah, mira, pues ya tengo la entropía 8, la calculé, bueno, la busqué en el punto anterior. Entonces de ahí ya nada más, ya tengo dos propiedades, la presión y la entropía, ajá, dos propiedades independientes de un estado termodinámico. Entonces, a partir de eso, yo ya puedo calcular otras propiedades. Y directamente lo que voy a calcular es esa entalpía isentrópica, la entalpía 9S, ajá, que me da, pues la puedo buscar en tablas de vapor, me da 2157, que es la entalpía teórica. Ahora sí, ya con la entalpía teórica, la eficiencia, la entalpía del estado 8, yo puedo, ay, caray, yo puedo calcular, despejar la entalpía real. Entonces ya ahí tengo la ecuación para la entalpía real,
Ajá, ya conozco todos los datos. Recuerden que esa es la eficiencia de turbina de vapor. Y ya me da que la entalpía real es de 22.069. ¿Ok? Ahora, ya que tengo estos datos, si se fijan, hay dos datos que me están sirviendo mucho, que es la entalpía real, dos datos que tengo y que son fiables, que es la entalpía real en el estado 9 y la presión en el estado 9. Entonces tengo dos variables independientes eh, con las que son intensivas. Entonces yo puedo calcular todo el resto de las variables o todo el resto de las propiedades del vapor, ajá, a la salida de la turbina. Entonces, vamos a las tablas de vapor y ¿qué vamos a obtener? En esta ocasión vamos a obtener temperatura a la salida de la turbina, entropía a la salida de la turbina y calidad. ¿Ja? Entonces, ¿por qué? Porque a la salida de la turbina no nos consta que tenemos vapor. Probablemente tengamos una mezcla. Y si es así, a la salida de la turbina tenemos una mezcla una mezcla de vapor con agua y con una calidad de 0.85585. Tenemos su temperatura y tenemos su entropía. Ahora, ¿para qué? Bueno, porque nosotros sabemos que la presión 9 es la misma, lo que le decíamos, es la presión con la que entra el condensador, pero el condensador podemos decir que es un elemento a presión constante. Y el condensador vamos a regresarnos tantito para que lo veamos. Este condensador tiene dos características importantes. Número uno, dentro del condensador la presión es constante. El condensador lo que está haciendo es un cambio de fase. Libera calor convirtiendo el vapor en agua. Entonces, ¿qué me dice eso acerca de la temperatura? Como están sucediendo cambios de fase dentro del condensador, quiere decir que la presión es constante, pero también la temperatura es constante. Recuerden que cuando hay cambios de fase, la presión y la temperatura están amarradas. Entonces, eso quiere decir que la presión en 9 es igual a la presión en 10 y la temperatura en 9 es igual a la temperatura en 10. Ajá. Entonces, de ahí nosotros podemos sacar los datos del condensador. Entonces, lo primero que podemos decir es que a partir de esto ya conocemos la presión en 10. Ajá, la presión en 10 es igual a la presión en 9. ¿Sí? Entonces, nada más, vamos a escribirlo aquí. La presión en 10 es igual a la presión en 9. Y tenemos que la temperatura en 10 es igual a la temperatura en 9. ¿Ok? Pero necesitamos algo más, porque para obtener los datos a la salida del condensador, pues necesitamos otra información. Aquí tenemos que pensar, ¿qué está haciendo el condensador? Pues como su nombre dice, condensa, convierte el vapor en agua, por eso la presión y la temperatura son iguales, pero para poder obtener los datos del condensador necesitamos dos propiedades intensivas independientes. La presión y la temperatura no me sirven, o uso una o uso la otra, pero no las dos. Necesita faltar, porque una depende de la otra, tienen que ser independientes. Y ahí es donde juega su papel la calidad. El condensador convierte el vapor en agua y lo ideal es que a la salida del condensador, o lo que esperamos, es que a la salida del condensador yo tenga pura agua, agua saturada, pero nada más agua. Por lo tanto, a la salida eso me da una propiedad extra, que es la calidad. A la salida del condensador yo tengo una calidad de 0, es decir, toda mi sustancia es líquida, ¿ok? Es líquido saturado. De ahí, con esos tres datos, bueno, ya sea con la presión y la calidad o la temperatura y la calidad, con los que quieran, podemos obtener las demás propiedades. Vamos a obtener tres: la entalpía a la salida del condensador, la entropía a la salida del condensador y el volumen específico. Es la primera vez que calculamos el volumen específico en todo el problema, pero hay una razón de que lo vamos a necesitar. Y esto es por múltiples razones, pero ahorita vamos a ver. Y para esto vamos a la bomba. Ahora sí podemos entrar a la bomba. Vamos a ver la bomba. La bomba está entre el famoso estado 10 y el estado 7. Acabo de observar que no hay estado 6. ¿Ja? El estado 6 estaría entre 5 y 1, ¿no? Pero bueno, no importa. ¿Qué está haciendo la bomba?
La bomba lo único que hace es cambiar la presión de la sustancia, ajá, pero ¿cómo vamos a obtener, para que nosotros podamos obtener los datos en 7, necesitamos pensar pues un poquito acerca de la bomba. La bomba utiliza trabajo para subir esa presión. Entonces yo puedo decir, a ver, suponiendo, ay, caray, suponiendo que la bomba, yo puedo definir el trabajo de la bomba como la diferencia, el trabajo específico de la bomba como la diferencia de entalpías entre el estado 10 y el estado 7. El estado 10 siendo el estado de entrada a la bomba y el estado 7 el estado de salida. Aquí hago una observación y digo, un momento, la sustancia que fluye a través de la bomba es un líquido, es agua. Y el agua dentro de la bomba se puede comportar como una sustancia incompresible. Entonces, yo sé que la diferencia de entalpías para sustancias incompresibles se puede dar como el volumen específico por la diferencia de presiones. Ajá. Entonces, este volumen, ¿quién es? Pues es el volumen 10, porque el volumen dentro de la bomba es el mismo a la entrada y la salida. Para eso necesitaba el volumen específico y la diferencia de presiones. Esto se cumple porque la bomba trabaja con una sustancia incompresible. Entonces, pues ya tendría como que mi ecuación. Nada, es que hay un problema, la presión 7. ¿Cuál es la presión a la salida de la bomba? Aparentemente no la sé, no he mencionado nada del estado 7 y aquí ya aparecen dos variables del estado 7 que no conozco. Pero en realidad sí, la presión en 10 ya está arribita. Pero la presión en 7, bueno, recordemos que la presión en 7, me voy a regresar, la presión en 7 es la salida de la bomba, sí, pero también es la entrada en el intercambiador de calor donde se genera vapor. ¿Y qué me dice eso de la presión 7 y 8? Que son iguales, porque el intercambiador de calor trabaja a presión constante. Entonces, si yo tengo la presión 8, tengo la presión 7. ¿Y qué creen que sí la tenemos? Me voy a regresar aquí. Y aquí está la presión 8. Entonces podemos decir que la presión 8 es igual a la presión 7. Los voy a escribir. La presión 8, esto es igual a la presión 7. ¿Ok? Y de ahí puedo reescribir el trabajo de la bomba. Puedo redefinir el trabajo de la bomba, ya no en términos de la presión, aquí este al 10, ajá. Ya no en términos de la presión 7, sino la presión 8. Ajá. Entonces, con esto, yo ya puedo calcular el trabajo que realiza la bomba. Y pues nada más sería como una cosa de sustitución. Ajá. Recordemos que este trabajo es negativo. ¿Por qué tiene que ser negativo? Porque es el trabajo, este trabajo nosotros lo tenemos que suministrar al sistema. ¿Ok? Entonces ya tenemos ahí el trabajo de la bomba. Vale la pena mencionar que este es el trabajo real. Porque los datos P7 y P10 son reales. Entonces, este es el trabajo real de la bomba. Aquí no tengo que meterme con la eficiencia de la bomba, si no quiero. Pero lo que sí puedo hacer es que ahora sí, ustedes dirán, bueno, pero yo no quería, bueno, o sea, sí es una ventaja obtener el trabajo específico de la bomba, pero yo lo que quería era la información del estado 7. Ya tengo la presión, pero necesito, generalmente en estas cosas lo que más nos urge son las entalpías. No hay problema. ¿Por qué? Porque yo recordando, tengo, el trabajo de la bomba era la diferencia de entalpías entre el estado 10 y el estado 7, y de ahí podemos despejar la entalpía 7, ajá, y con lo que finalmente la entalpía 7 está dada como 260,08 kilojoules por kilogramo. Esta entalpía específica es real a la salida de la bomba. ¿Ok? Entonces, esto me sirve mucho. ¿Por qué? Porque con la entalpía 7 y la entalpía 8, yo puedo obtener más información del problema. Nótese que aquí ya tenemos la información. Si nos regresamos, ya completamos el ciclo. Ya tengo la información 8, 9, 10, 7. Les mencioné que no había 6. Ajá. Entonces, yo ya puedo responder una de las preguntas más importantes y de las primeras preguntas. Recordemos que una de las primeras preguntas era el flujo másico de vapor. Bueno,
yo sé cuánto calor perdí en el ciclo Brighton, en el ciclo de gas, y sé cuál es la diferencia de entalpías entre 7 y 8. Entonces yo puedo recordar que el calor que pierde el ciclo de gas es el calor que gana el ciclo de vapor. Entonces digo, entonces yo puedo establecer la siguiente relación y decir, ok, entonces el calor que entra al ciclo de vapor es el calor que sale, bueno, es menos el calor que sale del ciclo de gas. Recuerden que hay un signo negativo para que, porque la dirección del flujo. Y esto es igual a al flujo másico de vapor por la diferencia de entalpías. Entonces de ahí yo puedo despejar el flujo másico de vapor. El flujo másico de vapor está dado de esta forma. Y ya, de ahí directamente obtengo que la masa de vapor es de 1.9 kilogramos por segundo. Bueno, el flujo másico, mejor dicho. Ahora, si yo ya tengo el flujo másico y tengo la diferencia de entalpías bueno, en todos los puntos, yo puedo sacar, ahora sí, el trabajo de la turbina, el trabajo o la potencia que está generando la turbina de vapor, ¿sale? Porque yo lo necesito para poder calcular la potencia. Entonces, ¿cómo lo puedo obtener? Muy fácil. Yo sé que la potencia de la turbina de vapor es el flujo másico, aquí esto es flujo másico, entonces voy a poner su puntito, el flujo másico de vapor por la diferencia de entalpías. Sí, bueno, aquí están sí, es entrada y salida. ¿Ok? Entonces, de aquí puedo, nada más se vuelve una sustitución. Y me queda que la entalpía es, perdón, la potencia de la turbina de vapor son 1909 kilowatts. ¿Ok? Ahora, con la potencia de la turbina de vapor, yo ya podría, ya podemos empezar a planear cómo vamos a calcular la potencia del ciclo total. Pero hay un detalle. Para obtener la potencia del ciclo total, yo necesito la potencia de la bomba. Y ustedes dirán, ya tenemos esa. No, lo que tenemos es el trabajo específico de la bomba. Entonces necesitamos la potencia de la bomba. ¿Cómo vamos a obtener eso? No hay problema. Nosotros sabemos que si yo tengo la masa del flujo másico y el trabajo específico, yo puedo calcular potencias. Es decir, la potencia de la bomba va a estar dada como el flujo másico de la bomba por el trabajo específico de la bomba. Y de ahí, pues, ya tengo flujo másico, ya tengo el trabajo específico, pues ya calculo la potencia. Entonces ya tengo la potencia de la bomba, con lo cual yo ya puedo calcular la potencia de mi ciclo de vapor. La potencia generada en el ciclo de vapor va a estar dada como la potencia de la turbina de vapor menos la potencia de la bomba. Ajá. Y de ahí, pues si se fijan, es nada más una resta directa, ya tenemos ambos valores, y nos queda que son 1894.58 kilowatts. Con eso, yo si se fijan, ya tengo la potencia del ciclo. Con la potencia del ciclo, yo ya puedo calcular la eficiencia. Lo único que necesitaría es el calor, el calor que se está suministrando al ciclo. Pero ¿quién es el calor que entra en el ciclo? Recordemos, es el calor que sale del ciclo de gas. También ya lo tengo. Entonces, nada más sustituyendo el calor que sale del ciclo de gas con la potencia del ciclo de vapor, pues me queda que la eficiencia del ciclo de vapor es de 0.33, más o menos aproximada, ¿no? Ahí hay décimas y demás. Pero bueno, ahora, ¿cuánto trabajo o cuánta potencia se generó en total? Pues la potencia del ciclo total va a ser la potencia del ciclo de gas más la potencia del ciclo de vapor. ¿Ok? Y de ahí ya podemos sacar nuestra potencia total, que sería de 5.997. Esta es la potencia total. Y con esto y el calor suministrado, podemos obtener la eficiencia del ciclo total. Pero aquí le vale la pregunta, ¿de dónde voy a sacar el calor suministrado? Porque el calor suministrado al ciclo de vapor es el calor de salida del ciclo de gas. Pero ¿y el calor total? ¿Cuál es el calor que suministré? Muy fácil, solo hay un lugar donde entra calor y es en la cámara de combustión. Es el calor de entrada en el ciclo de gas. Entonces, la eficiencia está dada como la potencia total del ciclo entre el calor de entrada del ciclo de gas. Y al hacer la sustitución, ahí la potencia, el calor de entrada del ciclo de gas está arriba. Recordemos que el calor de entrada del ciclo de gas era de 12.000
Entonces, nos queda que esto es aproximadamente 0.5. Ajá. Aproximadamente, en realidad es un poquito menos, es 0.40 y tantos, pero bueno. Y con eso ya tendríamos la eficiencia del ciclo completo, que era lo que me pidieron. Entonces, vamos a ver qué era la eficiencia del ciclo completo, trabajo del ciclo completo, eficiencia del ciclo de vapor, trabajo del ciclo de vapor. ¿Qué más necesitábamos? Ah, bueno, flujo másico o flujo de vapor. Ujú. Mm, eficiencia de ciclo de gas. Ujú. Entonces, pues ya, tenemos todo. Con eso completamos todo nuestro problema. Ajá. Eficiencias de los tres, ciclo de gas, ciclo de vapor, ciclo combinado, potencia de los tres, ciclo de gas, ciclo de vapor, ciclo combinado. Entonces, pues ya está, nuestro problema ha sido terminado y este es un buen ejemplo. Ahora, ¿qué otros cambios se le pueden hacer al ciclo? ¿Qué más podría suceder? Un cambio extra que puede suceder dentro del ciclo es un recalentamiento en el vapor. Ujú. Podría meterse una cámara de recalentamiento o se le puede añadir calor extra dentro del generador de vapor. ¿Ok? En este caso no sucedió así, pero eso podría ser para otro problema, donde tenemos una turbina extra de vapor y un recalentamiento, ¿no? Pero bueno, eso será para otro problema. Con esto ya está, ya está terminado, ¿sale? Espero que haya quedado claro y que pues podamos entender un poquito mejor cómo funcionan estos ciclos combinados, ¿sale? Cuídense mucho y hasta luego.